Cuando mi hija me gritó, o le sirves a mi marido o te largas de mi casa, no respondí con coraje. En lugar de eso, sonreí, tomé mi maleta y me fui, dejando atrás la casa que había pagado con mi vida entera. Ella esperaba que me quebrara como siempre, pero esta vez todo fue diferente. Una semana después, tenía 22 llamadas perdidas y eso estaba muy lejos de ser el final de mi plan. Se iban a arrepentir de sus palabras y de sus acciones. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Mis llaves todavía estaban tibias en mi mano cuando empujé la puerta principal, las bolsas del mandado cortándome las muñecas. La luz del sábado por la tarde se filtraba por las cortinas de la sala, bañando todo con ese resplandor primaveral que normalmente me hacía sonreír. Hoy no. Rodrigo estaba desparramado en mi sillón de piel, el último regalo que me dio mi esperanza antes de que el cáncer se la llevara. Tenía los pies descalzos sobre el descansabrazos, una cerveza Corona medio vacía colgando de los dedos. El control remoto descansaba en su panza, como si fuera el dueño del lugar, que supongo es lo que pensaba. «Oye, tráeme otra chela del refri ya que estás parada», dijo sin despegar los ojos del partido de fútbol. Dejé las bolsas del mandado despacio, sintiendo el peso de los cartones de leche y las tortillas. Las asas de plástico me habían dejado marcas rojas en las palmas. «¿Perdón?» «Ya me oíste», dijo Rodrigo sin apartar los ojos de la televisión. «Corona, no esa chatarra que tú tomas». Algo frío se instaló en mi pecho. Había comprado esas Coronas específicamente para él. Había gastado mi dinero de la pensión en cerveza, que yo nunca tocaría. «¿Rodrigo? Apenas llegué. Necesito guardar el mandado». Ahora sí me miró. Su cara tenía esa expresión familiar, la que decía que yo estaba siendo irrazonable, difícil. «¿Cuál es el problema? Ya estás parada. Yo estoy cómodo». «El problema es que esta es mi casa». Los pies de Rodrigo golpearon el suelo. Se levantó lentamente, usando su ventaja de altura como un arma. A los 30 años era más grande que yo, más corpulento, pero yo había lidiado con gente difícil mucho antes de que él naciera. «¿Tu casa? Qué curioso, porque tu hija y yo vivimos aquí. Nosotros pagamos las cuentas. Con mi dinero». Detalles. Se acercó más, la cerveza todavía en la mano. «Mira, doña Esperanza, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. ¿Quiere seguir viviendo aquí en paz? Coopere, así de simple». La puerta de la cocina se abrió. Apareció Paloma, su cabello negro recogido en una cola desordenada, trapo de cocina en las manos. Captó la situación de inmediato. Rodrigo parado sobre mí. La tensión tan espesa que se podía cortar. «¿Qué está pasando?» Su voz tenía ese tono de advertencia que recordaba de su adolescencia. «Tu papá está siendo difícil», dijo Rodrigo sin quitarme los ojos de encima. Le pedí que me trajera una cerveza y está armando un drama federal. Paloma me miró con decepción, como si fuera una niña portándose mal. «Papá, nada más tráele la cerveza. No vale la pena pelear por eso». Pero Rodrigo no había terminado. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera oler el alcohol en su aliento. «Ve, doña, así es como va a funcionar esto. Usted vive en nuestra casa. Usted contribuye. Eso significa que cuando yo le pida algo, lo hace. Sin preguntas, sin actitudes». «¿Nuestra casa?» Mantuve mi voz calmada, aunque mi corazón latía como tambor. «Exactamente». Paloma se puso al lado de su marido presentando un frente unido. «Papá, tienes que decidir ahora mismo. O ayudas a Rodrigo y haces lo que te pide, o puedes empacar tus cosas e irte». Las palabras colgaron en el aire como humo. Miré a mi hija, buscando algún rastro de la niñita que solía subirse a mis rodillas durante las tormentas. Me devolvió la mirada con la misma expresión de derecho que tenía Rodrigo. «Está bien», dije en voz baja. Rodrigo sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. «Muy bien, ahora sobre esa cerveza voy a empacar». La sonrisa se le borró de la cara. La boca de Paloma se abrió ligeramente, como si hubiera esperado que me quebrara, que pidiera perdón,
y fuera arrastrando los pies a la cocina como un perro golpeado. Me dirigí hacia el pasillo, dejando las bolsas del mandado donde estaban. Detrás de mí, escuché la respiración aguda de Rodrigo, el susurro de Paloma. «Papá, espera». Pero ya estaba caminando hacia mi recámara, mis pasos firmes sobre el piso de madera que Esperanza y yo habíamos lijado juntos hace 20 años. La maleta bajó del estante del closet con un golpe suave. La había comprado para nuestra luna de miel a Acapulco, cuando Esperanza todavía estaba viva y el futuro se extendía como un camino abierto. Ahora se abría vacía sobre la cama, esperando tragarse lo que quedaba de mi vida en esta casa. Empaqué metódicamente. Ropa interior, calcetines, 3 mudadas de ropa. No todo, solo lo suficiente. Desde la sala llegaba el murmullo bajo de susurros urgentes, la voz de Rodrigo elevándose ocasionalmente por encima de los tonos más suaves de Paloma. Estaban descubriendo qué hacer, cómo manejar la rebelión inesperada del viejo. Mis manos se movían sin pensamiento consciente, doblando camisas y enrollando corbatas. La foto de Esperanza fue al bolsillo lateral, envuelta en papel de seda. Mis medicamentos, los lentes para leer, la pequeña libreta de piel donde anotaba gastos. Cuando rodé la maleta por el pasillo, dejaron de hablar. Rodrigo había regresado a su silla, pero su postura era diferente ahora, alerta, vigilante. Paloma estaba junto a la puerta de la cocina, brazos cruzados, tratando de verse severa pero fallando en ocultar su incertidumbre. Ninguno de los dos se despidió. El carro prendió al primer intento, mi viejo Tsuru confiable como siempre. Salí del estacionamiento sin mirar la casa, sin ver si estaban observando desde la ventana. Los 30 minutos de manejo al motel del Valle me dieron tiempo para pensar. Los recuerdos llegaron en oleadas mientras manejaba por el centro de Guadalajara. La colegiatura de Paloma, 800,000 pesos al año, para esa universidad privada tan cara en la que había insistido. Había trabajado horas extra en el banco durante 4 años seguidos, tomando clientes adicionales, quedándome tarde para revisar solicitudes de préstamos. Mis manos se acalambraban solo de recordar todos esos formularios. Su boda había costado 500,000 pesos. La familia de Rodrigo no podía pagar su mitad, así que yo la cubrí discretamente, sin querer avergonzar a nadie. El salón de fiestas, las flores, su vestido. Todo tenía que ser perfecto para el día especial de mi niña. Luego vino la casa. 1,600,000 pesos de mis ahorros de jubilación para su enganche, porque las parejas jóvenes necesitan ayuda para empezar. Eso es lo que hacen los padres, me decía a mí mismo. Eso es lo que Esperanza hubiera querido. Los pagos mensuales siguieron como reloj. 24,000 pesos para su hipoteca, 6,000 para servicios, 10,000 para el súper cuando se les apretaba el dinero. Mi cheque de pensión desaparecía en sus vidas, pedazo por pedazo, y me había convencido de que eso era amor. El motel del Valle estaba en las afueras de la ciudad, un edificio bajo con pintura desgastada y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. El cuarto era pequeño pero limpio. Una cama, una silla, una mesita junto a la ventana. Puse mi maleta en el soporte y me senté pesadamente en la orilla del colchón. El silencio era diferente aquí. No el silencio cómodo de mi propia casa, sino el vacío hueco de un espacio temporal. Saqué mi teléfono y pasé por los contactos. Números del banco, compañías de seguros, servicios de tarjetas de crédito. Números que me sabía de memoria después de 30 años en finanzas. Mañana era domingo, pero algunas cosas todavía se podían hacer. Algunas llamadas todavía se podían hacer. Abrí mi laptop en la pequeña mesa e ingresé a mi banca en línea. Los saldos de las cuentas brillaban en la pantalla. Cheques, ahorros, cuentas de jubilación. Números que representaban toda una vida de planeación cuidadosa, de negarme pequeños lujos para poder cuidar a mi familia. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda, esperando que decidiera qué venía después. El domingo por la mañana llegó gris y nublado, combinando perfectamente con mi estado de ánimo. Extendí mis papeles sobre la mesa del motel, como un general planeando una campaña. Estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, documentos legales. Todo organizado, todo al alcance. La primera llamada fue a Banamex. La banca dominical era limitada, pero los sistemas automatizados nunca dormían. «Buenos días, señor Morales»,
dijo la representante después de navegar por el menú telefónico. ¿Cómo le puedo ayudar hoy? Necesito cancelar el pago automático de hipoteca para calle Reforma 857, la cuenta que termina en 429. Una pausa. Teclas de computadora sonando. Señor, muestro que ese pago ha estado activo por 5 años. ¿Está seguro de que quiere discontinuarlo? Completamente seguro. ¿Puedo preguntarle la razón del cambio? Los propietarios ya no califican para mi asistencia financiera. Más tecleo. Muy bien, señor Morales. El pago automático será cancelado con efecto inmediato. Debe recibir confirmación por escrito dentro de 3 días hábiles. La segunda llamada fue más fácil. Qualitas había estado asegurando ambos carros en mi póliza por 3 años. La camioneta Lobo de Rodrigo, el Aveo de Paloma. 5,600 pesos cada mes por vehículos que nunca manejaba. Cobertura para accidentes que nunca causaría. Necesito remover 2 vehículos de mi póliza, le dije a la agente. Mi hija y mi yerno necesitarán establecer su propia cobertura. ¿Cuándo le gustaría que este cambio tome efecto? Hoy. Las tarjetas de crédito tomaron más tiempo. Paloma era usuaria autorizada en 3 de mis cuentas: Visa, Mastercard y la tarjeta de Liverpool. 10,000 pesos mensuales había estado pagando por saldos que nunca creé, compras que nunca hice. Señor Morales, remover usuarios autorizados requerirá que ellos soliciten su propio crédito, explicó la representante de Visa. Cualquier saldo pendiente seguirá siendo su responsabilidad, pero no podrán hacer nuevos cargos. Entiendo. Remuévalos inmediatamente. Cada llamada se sintió como quitarme un peso de los hombros. 30 años de experiencia bancaria me habían enseñado los entresijos del sistema, el lenguaje legal, los procedimientos apropiados. Todo lo que estaba haciendo estaba completamente dentro de mis derechos. El cambio del seguro de vida requería documentación escrita, pero inicié el proceso. $2,000 de pesos, que se suponía que irían para Paloma. Dinero que había ganado para proteger el futuro de mi familia. Pero familia significaba algo diferente ahora. Para el mediodía había hecho 8 llamadas. Pagos de hipoteca detenidos, seguro cancelado, tarjetas de crédito bloqueadas, las transferencias automáticas que habían estado sangrando mis cuentas por años. Todo terminó con conversaciones corteses y números de confirmación. Me recosté en la silla barata del motel y miré mis notas. Números de confirmación, códigos de referencia, fechas efectivas. El rastro de papel de la independencia financiera. Mi teléfono estaba silencioso sobre la mesa. No había llamadas perdidas, no mensajes urgentes. Todavía no sabían. Probablemente no sabrían hasta que el primer pago rebotara. La primera cuenta llegara con sus nombres en lugar del mío, pero lo sabrían pronto. Cerré mi laptop y caminé a la ventana. Al otro lado del estacionamiento, un señor mayor estaba cargando maletas en una pick-up. Su esposa dirigía la operación con eficiencia gentil. Probablemente regresando a casa, después de visitar a los nietos, o tal vez comenzando unas vacaciones postergadas desde hace mucho. Envidiaba su sociedad fácil, la forma en que se movían alrededor del otro con familiaridad practicada. Esperanza y yo habíamos sido así una vez. Mi teléfono vibró contra la mesa. Número desconocido. Lo dejé sonar. La semana pasó silenciosamente para mí, pero aparentemente no para ellos. Me había instalado en una rutina en el motel del Valle. Café del lobby. Desayuno en la fonda de la esquina. Caminatas largas por los barrios silenciosos de Guadalajara. Mi teléfono acumulaba llamadas perdidas, como una colección en la que no tenía interés en empezar. Para el miércoles había 12 mensajes. Para el viernes, 22. Los escuché en orden cronológico, observando la progresión de confusión a enojo a desesperación. Los primeros eran casi casuales. Paloma preguntando si había algún tipo de error bancario con el pago de la hipoteca. Rodrigo dejando mensajes breves y molestos sobre el seguro del carro que había expirado. Pero para mediados de semana, el pánico había comenzado a filtrarse. «Papá, ¿qué carajo está pasando?» La voz de Paloma se quebraba con frustración. «El banco dice que paraste el pago automático. Quieren la cantidad completa para el viernes o van a empezar procedimientos de embargo». Los mensajes de Rodrigo se volvieron cada vez más agresivos. «Esperanza,
Necesitas arreglar esta madre ahora mismo. Tengo gente preguntándome sobre mi seguro. Nos estás haciendo ver como muertos de hambre. Las llamadas posteriores rayaban en súplicas. Paloma llorando, prometiendo que arreglarían algo si yo solo les regresara la llamada. Rodrigo intentando un enfoque diferente, alegando que había sido muy duro y que quería arreglar las cosas. Borré cada mensaje después de escucharlo, sintiendo nada más que curiosidad leve sobre su desesperación creciente. El jueves por la mañana llegó un toque a la puerta de mi cuarto de motel. A través de la mirilla, los vi a ambos. Paloma en un suéter arrugado, Rodrigo en su ropa de trabajo, ambos viéndose como si hubieran dormido mal. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Papá. Los ojos de Paloma estaban rojos, su compostura usual agrietada. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Rodrigo se empujó hacia adelante, su cara roja de coraje. Sobre el hecho de que estás tratando de arruinar nuestras vidas por una estúpida discusión sobre una cerveza. No estoy tratando de arruinar nada, dije calmadamente. Simplemente ya no estoy pagando por sus vidas. La hipoteca, Esperanza. La voz de Rodrigo se alzó. No puedes nada más parar de pagar la hipoteca. Esa es nuestra casa. En realidad es mi casa, mi nombre en la escritura, mi firma en el préstamo. Ustedes dos eran solo invitados. Paloma agarró el brazo de Rodrigo cuando se acercó más a la puerta. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Rodrigo se equivocó al hablarte así. Los dos nos equivocamos, pero no puedes dejarnos así sin aviso, sin discusión. Me diste un ultimátum, le recordé. Haz lo que dice Rodrigo o vete. Esas fueron tus palabras exactas. No lo dije en serio de esa manera. Sí lo dijiste cada palabra, solo que no esperabas que eligiera la opción 2. Rodrigo intentó un enfoque diferente, su voz artificialmente calmada. Mira, todos dijimos cosas que no quisimos decir, pero estás hablando de nuestro hogar, nuestro crédito, nuestras vidas enteras. No puedes simplemente quitarnos el tapete así. Puedo y lo hice. Empecé a cerrar la puerta. Querían que me fuera, me fui. Querían manejar sus propias vidas, ahora pueden. Papá, espera. La voz de Paloma se quebró. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con todo lo que hemos pasado juntos? Me detuve, mirando su cara desesperada. Por un momento, recordé a la niñita que solía ayudarme a rastrillar hojas en el otoño, que me traía dientes de león que había recogido del jardín. Pero esa niñita había crecido hasta convertirse en alguien que podía quedarse parada mientras su marido humillaba a su padre en su propia sala. La familia funciona de ambas maneras, mi amor, dije tranquilo. Pasé 5 años cuidándolos a ambos. Cuando llegó el momento de que me cuidaran, lo eligieron a él en lugar de a mí. La compostura falsa de Rodrigo se agrietó. Pinche viejo loco. No puedes nada más. Puedo llamar a la policía si sigues alzando la voz. Lo interrumpí. Esta es propiedad privada y estás perturbando la paz. Me miraron, probablemente viéndome claramente por primera vez en años. No el padre y abuelo de corazón blando por ser. No la cuenta bancaria conveniente con piernas. Solo un hombre que finalmente había aprendido a decir no. Rodrigo agarró el codo de Paloma. Vámonos, lo vamos a resolver nosotros solos. Caminaron de regreso a su carro, el andar arrogante de Rodrigo reemplazado por encorvamiento preocupado, Paloma mirando por encima del hombro como si estuviera viendo a un extraño. Los vi irse. Luego cerré la puerta y regresé a mi laptop. Todavía había llamadas que hacer, cuentas que cerrar. El trabajo de desmantelar una relación estaba lejos de terminar. Necesitaba café y una oportunidad de pensar claramente. La fonda en la Avenida Revolución siempre había sido mi refugio cuando Esperanza estaba viva. Ella me encontraba ahí después de sus citas médicas y compartíamos un pedazo de pay de manzana mientras discutíamos nada importante. El martes por la mañana me encontré caminando las familiares 3 cuadras, mi aliento visible en el aire fresco de la montaña. La rutina se sintió tranquilizante después de la confrontación de ayer. Había organizado mis papeles otra vez esta mañana, revisando estados de cuenta bancarios y números de confirmación como un general estudiando planes de batalla. La campana de la fonda sonó cuando entré. Vapor de café y grasa de tocino crearon esa niebla cómoda de normalidad que anhelaba.
Apenas me había acomodado en mi mesa de esquina usual cuando una voz familiar gritó: «Esperanza Morales, pues que me lleve el diablo». Roberto Hernández se levantó de una mesa cerca de la ventana, periódico doblado bajo el brazo. Habíamos trabajado juntos en Banamex por 15 años antes de su transferencia a la sucursal principal. Roberto había manejado préstamos comerciales mientras yo manejaba cuentas personales, pero habíamos compartido suficientes descansos de café para considerarnos amigos. «Roberto». Me paré para estrechar su mano. «Qué gusto verte. ¿Te molesta si te acompaño? No te he visto desde el velorio de Esperanza». Se deslizó en el asiento opuesto sin esperar respuesta. «Escuché que te mudaste al Motel del Valle. ¿Todo bien?». La mesera apareció con café antes de que pudiera responder. Usé la interrupción para considerar cuánto compartir. Roberto era confiable, pero también era un banquero con obligaciones profesionales. «Situación familiar», dije finalmente. Necesitaba espacio para pensar las cosas. Roberto asintió lentamente estudiando mi cara. «Ese yerno tuyo trató de hacernos una travesura hace unos meses». Mi taza de café se detuvo a medio camino a mis labios. «¿Qué tipo de travesura?». «Quería un préstamo con garantía hipotecaria en tu casa. 1,000 de pesos». La expresión de Roberto se oscureció. Alegaba que era su propiedad. Trajo documentación y todo. El ruido ambiental de la fonda pareció desvanecerse. «¿Mi casa?». Dijo que era dueño de mi casa. Exactamente. Tenía algunos papeles que se veían oficiales a primera vista, pero cuando corrimos la búsqueda de título, Roberto negó con la cabeza. «Todo regresó a ti, por supuesto. Título limpio. 5 firmantes. Nada que le diera alguna reclamación a la propiedad». Puse mi taza cuidadosamente procesando esta información. «¿Cuándo exactamente pasó esto?». «Diciembre, tal vez enero. Manejé la aplicación personalmente por la cantidad involucrada». Roberto se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Esperanza, él no estaba simplemente equivocado sobre la propiedad. Esto era fraude deliberado. Los documentos que trajo eran falsos». Las implicaciones me golpearon como agua fría. Hace 3 meses, Rodrigo había estado planeando robarme. Esto no era desesperación nacida de nuestra crisis actual. Esto era decepción premeditada. «¿Lo reportaste?». Rechazamos la aplicación y marcamos su información en nuestro sistema. Técnicamente, como no cambió dinero de manos, es un área gris legalmente, pero guardé copias de todo. Roberto estudió mi expresión. «¿Realmente no sabías de esto?». Negué con la cabeza, pensando en todos esos pagos mensuales que había estado haciendo. Todas las cenas donde Rodrigo se había quejado de problemas de dinero mientras planeaba robarme a mis espaldas. ¿Para qué iba a usar el dinero? Roberto miró alrededor de la fonda, luego se inclinó más cerca. «Según su aplicación, mejoras al hogar, pero la palabra por el pueblo es que Rodrigo tiene deudas de juego, bastante sustanciales». «¿Qué tan sustanciales?». «Jaime Moreno podría saber más. ¿Te acuerdas del detective Moreno? Mencionó algo sobre Rodrigo siendo regular en el Casino de las Américas». Sí me acordaba de Jaime Moreno. Habíamos servido en el comité de construcción de la iglesia juntos, y su hija había estado en la clase de graduación de Paloma. Si Jaime tenía información sobre el juego de Rodrigo, probablemente era exacta. «Roberto, te agradezco que me hayas dicho esto». Saqué mi cartera para pagar un café que apenas había tocado. «Esperanza, ten cuidado. Un hombre que falsificó documentos para robar de la familia podría hacer otras cosas desesperadas cuando está arrinconado». Caminé de regreso al Motel del Valle con mi mente acelerada. La demanda de cerveza y falta de respeto de Rodrigo de repente tenía más sentido. Ya me había visto como una marca, una fuente conveniente de efectivo para su hábito de juego. El ultimátum no era sobre establecer dominio, era sobre mantener acceso al dinero que creía que tenía derecho a robar. De regreso en mi cuarto de motel, abrí mi laptop y creé un nuevo documento titulado Evidencia Rodrigo Thompson. La revelación de Roberto era solo el comienzo. Si Rodrigo había estado mintiendo sobre esto, ¿qué más había estado ocultando? El juzgado cerraba a las 5 p.m. Tenía 1 hora para presentar los papeles que cambiarían todo. Después del almuerzo, había manejado directamente de la fonda al Palacio de Justicia de Jalisco, un edificio imponente de ladrillo que me había intimidado cuando era joven, pero ahora parecía como un aliado. La oficina del secretario
Estaba en el segundo piso, atendida por una mujer de mediana edad, que procesó mi aviso de desalojo con eficiencia profesional. Señor Morales, ¿entiende que esta es la residencia de su hija? Revisó la escritura de propiedad que había proporcionado comparándola con los documentos de desalojo. Es mi propiedad. Los residentes han violado los términos de su ocupación. ¿Cuáles términos serían esos? Me había preparado para esta pregunta. Acuerdo verbal que requiere respeto mutuo y contribución a gastos del hogar. Ambas condiciones han sido quebrantadas. Selló los papeles con autoridad practicada. El periodo de aviso de 30 días comienza hoy. Si lo contestan, programaremos una audiencia. De lo contrario, el sheriff servirá papeles finales después del plazo. ¿Cuánto tiempo antes de que reciban esto? El departamento del sheriff maneja el servicio de proceso, usualmente dentro de 48 horas. Le agradecí y recogí mis copias, sintiendo el peso de la autoridad legal detrás de mis acciones. No más manipulación financiera o chantaje emocional. Todo iba a través de canales apropiados. Mi siguiente parada fue la estación de policía. La oficina del detective Jaime Moreno estaba metida en la esquina trasera del edificio, un espacio estrecho dominado por archiveros y papeles manchados de café. Jaime había envejecido desde la última vez que lo vi. Más cabello gris, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero su apretón de mano seguía siendo firme. Esperanza, ¿qué te trae a mi rincón del mundo? Recopilación de información. Roberto Hernández mencionó que podrías saber algo sobre las actividades de juego de Rodrigo Thompson. La expresión de Jaime cambió a interés profesional. ¿Tu yerno? ¿Cuál es el contexto aquí? Expliqué la situación brevemente. El ultimátum, mi partida, el descubrimiento del intento de fraude de préstamo de Rodrigo. Jaime escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas. Rodrigo definitivamente es conocido en las Américas, dijo Jaime cuando terminé. Jugador regular, usualmente en las mesas de póker. El personal mencionó que ha estado más frecuente últimamente, jugando apuestas más altas. ¿Alguna idea de cuánto debe? Diferentes acreedores, diferentes cantidades. Hemos tenido llamadas sobre asuntos de cobranza. Nada criminal todavía, pero dirigiéndose en esa dirección. Estimaría entre 360,000 y 400,000 pesos total. Los números me asombraron. Rodrigo había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, demandando mi respeto, mientras secretamente quemaba suficiente dinero para comprar un carro decente. ¿Quiénes son estos acreedores? Mezcla de prestamistas legítimos y personajes menos agradables. Los legítimos se están impacientando. Los otros, Jaime se encogió de hombros. Digamos que usualmente no involucran a las autoridades en sus métodos de cobranza. ¿Cómo se ve la línea de tiempo? Ha estado evadiendo por unas 6 semanas. La mayoría de los acreedores le dan a alguien 3 meses antes de escalar. A Rodrigo se le está acabando el camino. Dejé la estación de policía con una imagen más clara de la situación de mi yerno. El juego explicaba su desesperación, su intento de hipotecar fraudulentamente mi casa y su agresión creciente hacia mí. No era solo una fuente conveniente de fondos. Era su única esperanza de evitar consecuencias serias. Esa noche me senté en mi cuarto de motel, revisando el progreso del día. Aviso legal de desalojo presentado y listo para ser servido. Confirmación de las deudas de juego de Rodrigo y actividades fraudulentas. Una red creciente de aliados profesionales que entendían la situación real. Abrí mi laptop y actualicé mi archivo de evidencia, agregando la información de Jaime Moreno a las revelaciones de Roberto Hernández. El reconocimiento de patrones había sido una habilidad crucial en la banca, y los patrones aquí se estaban volviendo cristalinos. Rodrigo no era solo irrespetuoso o con derechos. Era desesperado, deshonesto y peligroso. Entre más presión sintiera, más imprudente se volvería. Necesitaba estar listo para lo que viniera después. Mañana comenzaría a hacer llamadas estratégicas a los acreedores de Rodrigo. No para pagar sus deudas. Esas consecuencias eran suyas que enfrentar, pero para asegurar que supieran su situación financiera real, incluyendo el hecho de que no tenía reclamo legal a mi propiedad. La verdad siempre era la mejor arma. Las palabras viajan rápido en una ciudad como Guadalajara. Para el viernes me di cuenta de que era tiempo de controlar la narrativa.
Mi primer encuentro ocurrió en Correos de México, donde la señora Hernández del Comité de Correspondencia de la iglesia me arrinconó cerca de la máquina de estampillas. Era una de esas mujeres que coleccionaba información, como otras coleccionan recetas, siempre lista para compartir lo que había aprendido. Esperanza, querida, he estado escuchando cosas perturbadoras sobre problemas familiares. ¿Está todo bien? Consideré mi respuesta cuidadosamente. La señora Hernández repetiría lo que dijera a por lo menos una docena de personas para el servicio dominical. Paloma y Rodrigo me pidieron que me mudara, así que lo hice. A veces los hijos adultos necesitan manejar sus propias responsabilidades. Sus cejas se alzaron. ¿Te pidieron que te fueras de tu propia casa? Parecía la mejor solución para todos los involucrados. ¿Pero no pagaste por su boda y los ayudaste con el enganche? Se inclinó más cerca, bajando la voz conspiratorialmente. Siempre me pregunté cómo podían pagar esa casa con el salario de Rodrigo. Asentí, pero no elaboré. Los hechos hablarían por sí mismos. Mi siguiente parada fue Ferretería Morales, donde había trabajado de medio tiempo después de jubilarme del banco. Don Tomás Kowalski, el dueño, levantó la vista de sus hojas de inventario con preocupación genuina. Esperanza, escuché que te estás quedando en el motel del Valle. ¿Qué está pasando? 3 otros empleados se reunieron alrededor mientras expliqué la situación. Sus reacciones fueron inmediatas y unánimes, sorprendidos de que Rodrigo me hubiera tratado tan irrespetuosamente, enojo de que los había estado apoyando financieramente por años sin reconocimiento. ¿Pagaste por la colegiatura universitaria? David, el gerente asistente, negó con la cabeza incrédulamente. Rodrigo le dijo a todos que su familia tenía buena posición económica. Dijo que te estaban ayudando con los pagos de la hipoteca. Rodrigo dijo muchas cosas que no eran ciertas, respondí calmadamente. La expresión de don Tomás se oscureció. Eso explica por qué siempre parecía tener dinero, pero nunca trabajaba horas extra. Le ofrecimos turnos adicionales muchas veces, pero siempre tenía otros compromisos. Esos compromisos probablemente eran en el casino, murmuró Sara del mostrador de pintura. Para cuando dejé la ferretería, sabía que la historia real estaría por toda la ciudad en cuestión de horas. La red de pueblo pequeño de Guadalajara era más eficiente que cualquier campaña publicitaria. Mi tercera parada fue la iglesia de San Marcos, donde el padre Williams estaba preparando para los servicios del fin de semana. Me invitó a su oficina, ofreciéndome café en una silla que había consolado a muchos feligreses con problemas a lo largo de los años. Esperanza, varias personas han mencionado que están preocupados por ti. ¿Puedes ayudarme a entender qué está pasando? Aprecié el enfoque directo del padre Williams. No estaba pescando chismes. Estaba tratando de ayudar a un miembro de su congregación. Padre, he estado apoyando financieramente a mi hija y yerno por 5 años. El fin de semana pasado, me dejaron claro que mi presencia en la casa era condicional a seguir las órdenes de Rodrigo. Elegí irme en lugar de aceptar ese arreglo. Eso debe haber sido increíblemente doloroso. Fue esclarecedor, dije honestamente. Amo a mi hija, pero no voy a ser tratada como sirvienta en mi propia casa. El padre Williams asintió pensativamente. A veces amar a alguien significa permitirles enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Suena como que has estado protegiéndolos de esas consecuencias por mucho tiempo. Demasiado tiempo, creo. Durante mi caminata de regreso al motel, me detuve en Café de la Abuela para una taza vespertina. El lugar estaba ocupado con la multitud usual de viernes. Jubilados, trabajadores fuera de servicio, madres con cochecitos. Encontré una mesa pequeña en la esquina y escuché las conversaciones fluyendo a mi alrededor. Escuché que Rodrigo debe dinero por todo el pueblo. Esperanza Morales ha estado pagando sus cuentas por años. Siempre parecía raro cómo vivían tan bien con su salario. La información se estaba esparciendo exactamente como había esperado. Los pueblos pequeños eran como organismos. Procesaban información rápida y eficientemente, separando verdad de ficción a través de sabiduría colectiva. Mi teléfono sonó cuando estaba saliendo del café. Señora Patterson, mi vecina de al lado por 20 años. Esperanza, espero que no te moleste que llame. Quería que supieras que ha habido muchos gritos en la casa últimamente, principalmente Rodrigo, pero Paloma también. Ayer la policía pasó 2 veces. Gracias por hacérmelo saber, señora Patterson. Aprecio que estés cuidando las cosas.
¿Estás segura dónde te estás quedando? ¿Necesitas algo? La preocupación genuina en su voz me recordó que el apoyo comunitario venía en muchas formas. Estoy bien, gracias. Solo tomando las cosas un día a la vez. Esa noche me senté en mi cuarto de motel, revisando las conversaciones del día. La presión social se estaba construyendo naturalmente sin ningún esfuerzo vengativo de mi parte. La gente simplemente reconocía la injusticia cuando la veía claramente. Mi teléfono sonó otra vez. Número desconocido, pero reconocí el código de área. Uno de los acreedores de Rodrigo, muy probablemente. Lo dejé ir al buzón de voz, luego escuché el mensaje. Habla Marcos Weber de Servicios Financieros Frontera. Estamos buscando a Rodrigo Thompson con respecto a una cuenta vencida. Por favor, llámenos a su conveniencia más pronta. Me estaban llamando porque Rodrigo probablemente había puesto mi casa como su dirección en aplicaciones de crédito. Más evidencia de su engaño, más prueba de que había estado planeando hacerme responsable de sus deudas. Borré el mensaje y abrí mi laptop. Tiempo de actualizar mi archivo de evidencia con los descubrimientos de hoy. Debería haber esperado que contraatacaran. Rodrigo nunca fue de los que se rinden calladamente. El sábado por la mañana comenzó pacíficamente. Estaba revisando estados de cuenta bancarios sobre café cuando mi teléfono comenzó a sonar. Primero don Tomás de la ferretería, luego la señora Hernández, después el padre Williams. Cada llamada traía las mismas noticias perturbadoras. Rodrigo estaba dando la vuelta por el pueblo, esparciendo una versión alternativa de los eventos. Esperanza, creo que necesitas saber lo que está diciendo. La voz de don Tomás cargaba enojo apenas controlado. Vino aquí hace como una hora, gritando a todo pulmón, diciéndole a todos que los abandonaste sin aviso. Alega que prometiste siempre cuidar de ellos, luego cambiaste de opinión por despecho. ¿Qué exactamente dijo? Que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Dijo que los corriste porque Paloma no te dejaba controlar cada decisión en sus vidas. Don Tomás hizo una pausa. También está alegando que hay una emergencia médica familiar que requiere dinero y te estás negando a ayudar. Le agradecí a don Tomás y colgué, mi mente ya trabajando a través de las implicaciones. Rodrigo estaba desesperado como para lanzar una campaña de relaciones públicas, lo que significaba que la presión de sus acreedores se estaba intensificando. La siguiente llamada confirmó mis sospechas. Señor Morales, habla el detective Moreno. Quería darte una advertencia. Rodrigo Thompson estuvo aquí esta mañana presentando una queja sobre abuso de ancianos. Alega que está siendo manipulada por alguien en el banco para tomar decisiones financieras malas. ¿Abuso de ancianos? Completa tontería, por supuesto, pero está tratando de crear un registro oficial de tu supuesta incompetencia mental. Le dije que necesitaríamos documentación médica y declaraciones de testigos, que obviamente no puede proporcionar. 20 minutos después, mi teléfono sonó otra vez. El número de Paloma. Papá, por favor contesta. Sé que estás enojada, pero hay cosas que no entiendes. Su voz estaba espesa con lágrimas. Estoy embarazada, papá. El estrés de todo esto me está enfermando. El doctor dice que si las cosas no se calman, podría perder al bebé. Sentí un giro familiar en mi estómago. El mismo instinto protector que me había hecho vulnerable a su manipulación por años. Pero algo en su tono parecía ensayado, desesperado de manera calculada. Felicidades por el embarazo, mi amor. ¿Cuándo te enteraste? La semana pasada, justo antes de que todo se desbaratara. Su voz se quebró convincentemente. Papá, no puedo perder a mi bebé por problemas de dinero. Siempre dijiste que la familia viene primero. La familia sí viene primero. Por eso gasté 800,000 pesos en tu educación y 500,000 pesos en tu boda. Pero ¿qué hay de ahora? ¿Qué hay de tu nieto? La pregunta colgaba en el aire. Si realmente estaba embarazada, si realmente había una crisis médica, entonces mis acciones podrían tener consecuencias no intencionadas. Pero el timing parecía demasiado conveniente, la manipulación emocional demasiado practicada. Paloma, ¿has visto a un doctor sobre estas complicaciones del embarazo? Una pausa. Tengo cita la próxima semana. ¿Cuál doctor? Doctora Rodríguez en la clínica de mujeres. Conocía a la doctora Rodríguez. Esperanza la había visto por años. Voy a llamar a su oficina para ver cómo puedo ayudar con gastos médicos. Papá, no necesitas llamar.
Si hay una emergencia médica genuina involucrando a mi nieto, quiero ayudar, la doctorine. Rodríguez sabrá la mejor manera de manejar las cosas. La voz de Paloma se volvió aguda. No puedes simplemente llamar a mi doctora. Esa es información privada. Tienes razón. Puedes hacer que me llame directamente para discutir opciones de pago. La llamada terminó abruptamente. Una hora después, estaba caminando por el centro cuando me encontré con Rodrigo afuera de Banamex. Estaba hablando fuertemente a cualquiera que escuchara, su voz cargando ese filo agresivo que había aprendido a reconocer. Ha perdido la cabeza, estaba diciendo Rodrigo a una pequeña multitud de clientes. Viejo senil cree que todos están tratando de robarle. Corrió a su propia hija embarazada de la casa por nada. Me acerqué calmadamente y la multitud me notó antes que Rodrigo. Las caras se voltearon en mi dirección, expresiones cambiando cuando reconocieron el sujeto de la perorata de Rodrigo. Rodrigo se volteó, su cara poniéndose roja. Ahí está, el hombre que abandonó a su propia familia. Hola, Rodrigo. Mantuve mi voz nivelada. ¿Cómo va la situación de las deudas de juego? La acusación lo golpeó como un golpe físico. Varias personas en la multitud murmuraron entre ellas, piezas de un rompecabezas haciendo clic en su lugar. «¿Estás loco?», tartamudeó Rodrigo. «No sé de qué hablas». 400,000 pesos según el detective Moreno. Casino Las Américas, principalmente mesas de póker. Miré a la multitud que se reunía. Increíble cuánto dinero puede perder alguien cuando no está pagando sus propios gastos de vida. La cara de Rodrigo pasó de roja a morada. Se acercó más, usando su ventaja de altura como un arma. «Pinche viejo senil, no puedes nada más». «Puedo documentar cada peso que he gastado apoyándote por 5 años», lo interrumpí. «¿Puedes documentar dónde se fueron tus sueldos?» La multitud estaba escuchando intensamente ahora, procesando esta nueva información. Rodrigo se dio cuenta de que había perdido control de la narrativa. «Vámonos», gruñó empujando a través de la multitud. «Esto no se acaba, Esperanza». Lo vi alejarse enojado, notando cómo varias personas sacaron sus teléfonos. La historia real estaría por todas las redes sociales en una hora. Las amenazas públicas de Rodrigo habían cruzado la línea. Caminé de regreso a mi cuarto de motel, saqué mi teléfono y llamé al detective Moreno. «Jaime, necesitamos hablar. El comportamiento de Rodrigo hoy mostró un patrón de escalada que me preocupa». «¿Cómo así?» Me confrontó públicamente, hizo gestos amenazantes frente a testigos y toda su actitud sugería a alguien perdiendo control. Miré por la ventana de mi motel hacia el centro. Me gustaría presentar una queja formal y explorar opciones de protección. «Ven mañana por la mañana, trae cualquier documentación que tengas». Pero no necesitaba esperar hasta la mañana. Esteban Brennan, el gerente nocturno del Motel del Valle, tocó mi puerta una hora después. «Señor Morales, ese hombre que estaba gritando en nuestro estacionamiento antes, regresó hace como 20 minutos. Se quedó parado afuera de su puerta por tal vez 5 minutos, luego se fue». Puso nerviosos a algunos huéspedes. Esteban era un sargento retirado del ejército que había visto suficientes problemas para reconocer cuando se estaban desarrollando. ¿Dijo algo específico? Murmuró algo sobre enseñarles lecciones a viejos tontos. Lo tengo en video de seguridad si lo necesita. Video de seguridad. Evidencia física del comportamiento amenazante de Rodrigo en propiedad privada. Esteban, ¿estarías dispuesto a proporcionar ese video a la policía? Absolutamente. Un tipo así no debería estar intimidando a residentes ancianos. La mañana siguiente, llegué a la estación de policía con el USB de video de seguridad de Esteban y una línea de tiempo escrita del comportamiento escalante de Rodrigo. El detective Moreno revisó todo con minuciosidad profesional. Esperanza, esto muestra un patrón claro de intimidación. Combinado con lo que presencié ayer en el banco, tenemos bases para una orden de restricción. ¿Qué involucraría eso? Prohibición legal contra Rodrigo de acercarse a 500 metros de ti o tu propiedad. La violación significa arresto inmediato. Jaime se recostó en su silla. Hay algo más que deberías saber. Rodrigo consultó con un abogado el viernes sobre leyes de posesión adversa. Las palabras me golpearon como agua fría. Derechos de ocupantes ilegales. Exactamente. Estaba investigando si podía reclamar propiedad legal de tu casa basado en vivir ahí continuamente.
La expresión de Jaime era sombría. Jalisco requiere 5 años de ocupación hostil. Han estado ahí 3 años. Estaba planeando esperar 2 años más, luego presentar un reclamo. Las implicaciones me asombraron. Rodrigo no había estado solo siendo mantenido. Había estado ejecutando un plan a largo plazo para robar mi hogar familiar a través de tecnicismos legales. ¿Tiene algún reclamo legítimo? Nada en absoluto. La posesión adversa requiere ocupación hostil sin permiso del dueño. Como tú les diste permiso de vivir ahí y nunca pagaron renta o impuestos de propiedad, no hay base legal. Jaime sacó una carpeta de archivos, pero muestra premeditación. Ha estado planeando este robo por años. ¿Qué hay de la orden de restricción? Puedo acelerarla, dada la evidencia. La tendrás esta tarde. Dejé la estación de policía con un nuevo entendimiento del carácter de mi yerno. El incidente de la cerveza no había sido sobre establecer dominio, había sido sobre mantener un engaño que culminaría en robar mi hogar. Caminando de regreso a mi carro, saqué mi teléfono y pasé por mis contactos. Tiempo de hacer algunas llamadas estratégicas. La primera fue a Marcos Weber en Servicios Financieros Frontera, uno de los acreedores de Rodrigo, que había estado llamando a mi número. Sr. Weber, estoy regresando su llamada sobre Rodrigo Thompson. Necesito aclarar algo importante. Ya no vive en mi dirección y no tiene reclamo legal a mi propiedad. Puso esa dirección como su residencia en todas las aplicaciones de crédito. Era un huésped en mi hogar. Lo desalojé la semana pasada. Si lo están buscando, trabaja en agencia automotriz Vista de la Montaña en la carretera 54. La segunda llamada fue a Recuperación de Crédito Continental. Habla Esperanza Morales. Han estado llamando sobre las deudas de Rodrigo Thompson. Quiero aclarar que el señor Thompson no tiene interés de propiedad en mi propiedad y ya no reside ahí. Cada llamada fue breve y factual. No estaba pagando las deudas de Rodrigo ni proporcionando información personal, solo corrigiendo la dirección falsa que había estado usando para evitar a sus acreedores. Para el mediodía, había contactado 6 agencias de cobranza diferentes. La casa de naipes cuidadosamente construida de Rodrigo estaba a punto de colapsar. Esa tarde, el juez Morrison firmó mi orden de restricción. Rodrigo Thompson ahora estaba legalmente prohibido de acercarse a 500 metros de mí o mi propiedad. La violación resultaría en arresto inmediato y posible tiempo de cárcel. Manejé de regreso al Motel del Valle sintiendo la satisfacción de justicia apropiadamente aplicada. Rodrigo había pasado 3 años planeando robar mi hogar. Ahora no podía ni siquiera acercarse legalmente. Mi teléfono vibró con un texto de número desconocido. Esto no se acaba, viejo. Reenvié el mensaje al detective Moreno. Luego bloqueé el número. La recolección de evidencia se había vuelto segunda naturaleza. El lunes por la mañana, presenté la orden de restricción. Para el mediodía, estaba viendo el mundo de Rodrigo colapsar desde múltiples direcciones. El secretario del juzgado selló la copia final con autoridad eficiente. Señor Morales, esta orden es efectiva inmediatamente. Cualquier contacto o acercamiento dentro de 500 metros constituye una violación. Le agradecí y caminé a mi carro, sabiendo que el deputy del sheriff le serviría los papeles a Rodrigo dentro de horas. Mi teléfono ya estaba sonando. Esperanza, habla Miguel Brennan de Vista de la Montaña. Miguel era el jefe de Rodrigo, un hombre decente que había construido su agencia sobre reputación y confianza. Necesito preguntarte algo directamente. ¿Son ciertas las cosas que Rodrigo ha estado diciendo sobre ti? ¿Qué ha estado diciendo? Que tuviste algún tipo de crisis nerviosa y lo corriste por demencia. Que hay una emergencia médica familiar y te estás negando a ayudar. La voz de Miguel cargaba escepticismo. La cosa es, Esperanza, te he conocido por 20 años. Esto no suena como el hombre que confirmó el primer préstamo de auto de mi hijo. Miguel, Rodrigo me dio un ultimátum de obedecer sus órdenes o irme. Elegí irme. No hay emergencia médica y mis facultades mentales están bien, como mi banquero, abogado y detective de policía pueden confirmar. Una pausa larga. Me temía eso. Esperanza, tengo 3 clientes hoy que mencionaron que Rodrigo les debe dinero. Uno lo reconoció del casino. Esto está afectando mi negocio. Entiendo. Voy a tener que dejarlo ir.
No puedo tener este tipo de controversia alrededor de clientes que confían en nosotros con compras mayores. 20 minutos después, estaba tomando café en Café de la Abuela cuando vi al primer cobrador de deudas llegar a mi antigua casa. Recuperación de crédito continental, basado en el letrero magnético de la puerta. Había hablado con ellos el viernes sobre los reclamos de dirección falsa de Rodrigo. Mi teléfono sonó. El número de Paloma. Papá, hay hombres en la casa preguntando sobre las deudas de Rodrigo. Quieren saber sobre nuestros bienes, nuestros ingresos, todo. Su voz cargaba pánico genuino ahora. ¿Qué les dijiste? Les dije la verdad, que Rodrigo no es dueño de tu propiedad y ya no vive ahí. Pero están hablando de embargar salarios, confiscar bienes. Papá, no entiendo nada de esto. Mi amor, eso es lo que pasa cuando alguien pide prestado dinero que no puede pagar. Esas son consecuencias que Rodrigo creó, no yo. Debe 400,000 pesos. ¿Cómo es posible? Así que realmente no había sabido el alcance total. Deudas de juego. Casino Las Américas, según el detective Moreno. Silencio en la línea. Luego, silenciosamente. Me dijo que estaba trabajando horas extra esas noches. Siento que te estés enterando de esta manera, Paloma. Y también vino el deputy del sheriff. Le sirvió a Rodrigo algún tipo de papeles legales. Ha estado despotricando y tirando cosas desde entonces. La orden de restricción. Rodrigo probablemente acababa de darse cuenta de que sus opciones se habían evaporado completamente. Papá, está hablando de irse del pueblo. Dice que no queda nada aquí para él. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que haga? Toma decisiones basadas en quién realmente es Rodrigo, no en quién esperabas que fuera. Esa noche estacioné al otro lado de la calle de mi antigua casa y observé el caos desarrollarse. 3 vehículos de acreedores diferentes habían visitado durante el día. La señora Patterson de al lado me saludó tristemente. Había estado observando la situación desarrollarse con la preocupación de una vecina de muchos años. A través de la ventana de la sala podía ver a Rodrigo y Paloma discutiendo. Sus gestos eran agresivos, desesperados. Los de ella se veían defensivos, asustados. El matrimonio de cuento de hadas construido sobre mi fundación financiera se estaba desmoronando cuando la realidad se entrometía. Mi teléfono vibró. Un texto de Esteban en Pine Lodge. Ese tipo trató de entrar al edificio otra vez. Le dije sobre la orden de restricción. Se fue, pero estaba realmente enojado. Reenvié el mensaje al detective Moreno. Rodrigo estaba violando la orden de restricción en cuestión de horas de haber sido servido. Su desesperación lo estaban haciendo imprudente, lo que lo hacía peligroso. Pero también lo hacía predecible. Un hombre desesperado con deudas de juego, sin trabajo y problemas legales tenía opciones limitadas. Podía enfrentar sus responsabilidades como adulto o podía huir. Dado lo que había aprendido sobre el carácter de Rodrigo, huir parecía más probable. Manejé de regreso al motel del Valle, considerando las implicaciones. Si Rodrigo huyera del pueblo para escapar de sus acreedores, ¿qué pasaría con Paloma? ¿Se iría con él, eligiendo lealtad a un hombre que la había engañado por años? ¿O finalmente lo vería claramente y tomaría una decisión diferente? De cualquier manera, las consecuencias eran suyas que enfrentar. Había pasado 5 años protegiéndolos de la realidad. Esa protección había terminado el día que me pidieron elegir entre mi dignidad y sus demandas. Había elegido dignidad. Ahora ellos podían elegir su propio camino hacia adelante. 2 días de ver su desesperación fueron suficientes. Llamé a Paloma el miércoles por la mañana y le dije que se encontrara conmigo en la fonda. Solo ella. No puedo dejar a Rodrigo solo ahora, papá. Realmente está batallando con todo lo que está pasando. Entonces no tenemos nada de qué discutir. La orden de restricción significa que no puedo estar cerca de él de todos modos. Una pausa larga. ¿Dónde quieres que nos veamos? Fonda de la Avenida Revolución, 2 de la tarde. Mesa de la esquina del fondo, donde podamos hablar en privado. Llegué temprano y elegí la mesa dando la espalda a la calle. Quería que esta conversación se enfocara en palabras, no en miradas preocupadas a carros que pasaban. Cuando Paloma llegó, se veía mayor que sus 28 años. Líneas de estrés alrededor de los ojos, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolsa.
Se deslizó en el asiento opuesto e inmediatamente comenzó a hablar. Papá, sé que estás enojada, pero Rodrigo perdió su trabajo y estos cobradores no nos dejan en paz. El teléfono suena constantemente. Gente llega a la puerta exigiendo dinero que no tenemos. Esperé hasta que terminó. Luego hablé calmadamente. Te estoy ofreciendo una oportunidad de terminar esto con algo de dignidad, Paloma. ¿Qué quieres decir? Reconocimiento público de la verdad. Revelación completa de cuánto los he apoyado a ambos y una explicación honesta de por qué me fui. Su cara se sonrojó. ¿Quieres que me humille frente a todo el pueblo? Quiero que digas la verdad. Hay una diferencia. ¿Qué tipo de reconocimiento? Había pasado 2 días pensando exactamente qué requería la justicia. Anuncio en la iglesia el domingo durante tiempo de testimonio. Carta al editor del Informador. Post de Facebook visible a todas nuestras conexiones mutuas. Detalles completos sobre colegiatura universitaria, costos de boda, pagos de hipoteca y el ultimátum que causó que me fuera. Papá, la gente va a pensar que tuviste un padre que te amó lo suficiente para sacrificar su seguridad de jubilación por tu felicidad y que lo diste por sentado hasta que se fue. Paloma miró fijamente su café sin tocar. ¿Qué pasa con Rodrigo? Rodrigo ya no es parte de ninguna ecuación que me involucre. La orden de restricción es permanente. Si eliges quedarte casada con él, esa es tu decisión, pero significa elegirlo a él sobre cualquier relación conmigo. Me estás pidiendo que elija entre mi esposo y mi padre. Te estoy pidiendo que elijas entre un hombre que me amenazó y un hombre que te crió. El hecho de que veas esas como opciones equivalentes me dice todo sobre qué tan lejos nos hemos alejado. Estuvo callada por un largo momento, procesando las implicaciones. ¿Qué pasa con la casa? Ha estado en nuestra familia por generaciones. Va a ir a la iniciativa de vivienda para veteranos de Jalisco. 3 familias de veteranos van a vivir ahí. Gente que entiende lo que realmente significan servicio y sacrificio. Las palabras la golpearon como un golpe físico. El testamento. Ya cambiado, testificado, firmado y archivado con mi abogado. Mantuve mi voz gentil pero firme. Incluso si haces todo lo que he pedido perfectamente, la casa no va a regresar a ti. Esa decisión es final. ¿Por qué? Porque necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros está basada en amor, no en expectativas de herencia. Por 5 años, me trataste como una fuente conveniente de fondos. Quiero ver si queda algo entre nosotros más allá de dependencia financiera. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. Reales esta vez, no la manipulación calculada a la que me había acostumbrado. Lo siento, papá. Realmente lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Sentirlo ya no es suficiente, mi amor. Todo el pueblo te vio a ti y a Rodrigo tratarme como sirviente en mi propia casa. Debieron elegir sus demandas sobre mi dignidad. Las palabras son solo palabras ahora. Necesito ver acciones. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si no puedo pararme frente a todos y admitir qué tan equivocados estuvimos? Entonces, vivirás con las consecuencias de esa decisión. Rodrigo probablemente se vaya del pueblo para escapar de sus acreedores. Los hombres como él siempre huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Puedes irte con él y empezar de nuevo en otro lado. O puedes quedarte aquí y tratar de reconstruir tu vida con honestidad. ¿Y si hago lo que estás pidiendo? Entonces, tal vez con el tiempo podamos construir una relación real, no basada en dinero o culpa u obligación, sino en respeto mutuo entre 2 adultos. Paloma se limpió los ojos con una servilleta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Domingo por la mañana. La iglesia empieza a las 10. Si no estás ahí para decir la verdad, sabré que tomaste tu decisión. Se levantó lentamente, viéndose mayor y más frágil que cuando había llegado. Papá, ¿crees que alguna vez podrías perdonarme? Miré a mi hija, realmente la miré, y vi destellos de la niña que solía trenzar dientes de león en coronas y exigir cuentos antes de dormir sobre princesas valientes. El perdón y la confianza son cosas diferentes, Paloma. Te perdoné el día que decidí irme en lugar de pelear, pero la confianza tiene que ganarse de vuelta, una acción honesta a la vez. Asintió y caminó hacia la puerta, hombros doblados bajo el peso de una decisión
que determinaría el resto de su vida. Me quedé en la mesa, viéndola irse. El domingo estaba a 4 días. Para entonces, sabría si mi hija tenía el valor de elegir verdad sobre comodidad, responsabilidad sobre lealtad a alguien que nunca la había merecido. El domingo por la mañana llegó claro y frío. Caminé a San Marcos, preguntándome si Paloma encontraría el valor de decir la verdad. El santuario estaba más lleno que de costumbre. La palabra había corrido sobre algún tipo de anuncio familiar. Tomé mi banco regular 3 filas desde el frente y esperé. El padre Williams comenzó el servicio con himnos y lecturas familiares, pero podía sentir la energía anticipatoria de la congregación. Cuando llegó el tiempo de testimonio, Paloma se levantó de la fila trasera. Se veía pequeña caminando por el pasillo central, pero sus pasos eran firmes. En el podio, agarró los bordes y miró a las caras que había conocido toda su vida. Necesito decirles algo importante sobre mi papá. Su voz se escuchó claramente a través del santuario silencioso. Por los últimos 5 años, Esperanza Morales nos ha estado apoyando financieramente a mi esposo y a mí. Pagó 800,000 pesos por mi educación universitaria cuando podría haber ido a una escuela estatal. Pagó 500,000 pesos por mi boda cuando la familia de Rodrigo no podía pagar su parte. Murmullos ondularon a través de la congregación. Estos eran números específicos, sacrificios documentados que pintaban una imagen clara. Nos dio su hogar familiar, la casa que sus padres le dejaron, donde había vivido con mi mamá por 20 años. Cuando no podíamos hacer pagos de hipoteca, él los pagó. Cuando necesitábamos mandados, servicios, seguro de auto, él pagó por todo mientras vivía de su pensión. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Hace 3 semanas, cuando mi papá no siguió las órdenes de mi esposo como sirviente, le dimos un ultimátum. Obedece a Rodrigo o vete de tu propia casa. Papá eligió irse en lugar de rendirse su dignidad. El santuario estaba completamente silencioso ahora. Incluso los niños parecían sentir la gravedad de sus palabras. Me quedé parada y vi a mi esposo faltarle el respeto al hombre que sacrificó su seguridad de jubilación para nuestra comodidad. Elegí lealtad a alguien que amenazó a mi padre sobre lealtad al hombre que me crió con amor y paciencia. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero su voz se mantuvo clara. Estoy parada aquí porque mi papá me ofreció una última oportunidad de elegir verdad sobre orgullo. Estuve mal. Rodrigo estuvo mal. Mi papá merecía gratitud y respeto, y en lugar de eso le dimos ultimátums y demandas. Miró directamente hacia mí. Papá, lo siento, no es suficiente por lo que te hicimos pasar, pero espero que sea un comienzo. La congregación estalló en murmullos de apoyo mientras Paloma regresó a su asiento. El padre Williams se acercó al podio con lágrimas en sus propios ojos. A veces el valor más difícil es admitir nuestros errores públicamente. Paloma ha mostrado ese valor hoy, y su padre nos ha mostrado cómo se ve la dignidad bajo presión. Después del servicio, la gente se me acercó con abrazos, apretones de manos y palabras de apoyo. La señora Hernández apretó mi mano. Todos sospechábamos que los estabas ayudando financieramente, Esperanza. Lo que no sabíamos era cómo repagaron tu bondad. Don Tomás de la ferretería palmeó mi hombro. Eso tomó carácter real lo que hiciste. Poner límites no es fácil cuando involucra familia. Pero el momento más significativo vino cuando Paloma se me acercó afuera de la iglesia. La carta al informador saldrá el miércoles. El post de Facebook sube esta noche. Dudó. Rodrigo se fue del pueblo ayer, empacó su camioneta mientras estaba en el trabajo y desapareció. Sin dirección de reenvío, sin nota, nada. No me sorprendió. Los hombres como Rodrigo siempre huían cuando se enfrentaban con consecuencias. Siento que tu matrimonio terminara de esta manera. Yo no, dijo calladamente. Presenté el divorcio esta mañana. Descubrí que había estado usando mis tarjetas de crédito para apostar sin decirme. Las deudas son peores de lo que pensábamos. 3 meses después, me paré en el patio frontal de mi antigua casa familiar, viendo a 3 familias de veteranos mudarse a las unidades de vivienda transicional que la Iniciativa de Vivienda para Veteranos de Jalisco había creado. La casa había sido renovada en apartamentos separados, cada familia obteniendo privacidad mientras compartían áreas comunes. La sargento de Estado Mayor María Santos
recién regresada de despliegue, dirigía a sus 2 hijos hacia el equipo de juegos donado por negocios locales. Señor Morales, esta oportunidad significa todo para nosotros. Gracias por elegir veteranos para este regalo. Los veteranos entienden el sacrificio, respondí. Esta casa debe servir a gente que realmente se lo ha ganado. Mi propia vida se había asentado en rutinas pacíficas en la cabaña junto al lago que había comprado, con dinero que ya no fluía a dependientes desagradecidos. Café matutino, en la terraza, con vista al lago de Chapala, pesca vespertina, lectura nocturna. Placeres simples que se sentían lujosos después de años de estrés financiero y drama familiar. La cabaña era pequeña, pero perfectamente adecuada para mis necesidades. 2 recámaras, una cocina donde podía cocinar comidas reales en lugar de estar comiendo comida de restaurante constantemente, y un muelle donde podía lanzar mi pequeño bote de pesca. Mi teléfono vibró con un texto de Paloma. Papá, estoy 3 meses en terapia y aprendiendo mucho sobre relaciones saludables. ¿Podríamos intentar tomar café alguna vez? Me gustaría ganarme tu confianza de vuelta. Una conversación a la vez. Sonreí, mirando hacia el lago donde un águila pescadora estaba pescando en las aguas poco profundas. Paloma había cumplido su palabra sobre los reconocimientos públicos. La carta del periódico había sido minuciosa y honesta. El post de Facebook había generado docenas de comentarios de apoyo de miembros de la comunidad que finalmente entendían la historia real. Más importante, estaba tomando responsabilidad por reconstruir nuestra relación en lugar de esperar perdón sin esfuerzo. Escribí de vuelta. El café suena bien. Sábado por la mañana en la fonda. Su respuesta llegó inmediatamente. Estaré ahí. Y papá, gracias por no rendirte conmigo completamente. Puse el teléfono a un lado y observé al águila pescadora alzarse del agua con un pez en sus garras. A veces la paciencia y la dignidad eran recompensadas, incluso cuando la espera parecía interminable. El sol se estaba poniendo sobre las montañas, pintando la superficie del lago dorada y naranja. En la distancia, podía escuchar niños riendo en el complejo de vivienda para veteranos, familias construyendo nuevas vidas en el hogar donde había aprendido la diferencia entre generosidad y permitir. Justicia servida, dignidad preservada y tal vez, solo tal vez, una hija lista para ganarse de vuelta la confianza de su padre a través de esfuerzo honesto en lugar de manipulación emocional. Había valido la pena la espera. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.